ahora me acuerdo lo que iba a decir, chiquillos, por un tema técnico, la verdad, no pude, tuve muy mal internet la semana pasada, después del miércoles, jueves, por lo cual no pude subir las clases de la semana pasada, así que hoy día, esta semana ya mi internet anda bastante mejor, así que voy a subir las clases de la semana pasada y esta semana todas juntas al canal de YouTube, para que puedan ahí revisar esas clases, porque la clase de la semana pasada también va a ser considerada en la evaluación sumativa. Chiquillos, como siempre, por favor les pido que escriban su nombre y curso, como siempre lo hemos hecho para dejar asistencia el día de hoy, mientras comenzamos la clase del día, que, como bien dice, chiquillos, es el repaso de contenidos número 2 de la segunda evaluación sumativa, donde, como ya sabrán, chiquillos, el gran tema que nos convoca en esta materia corresponde al universo. Y van a ser estos 5 temas, chiquillos, los que van a estar en la segunda evaluación sumativa, todos obviamente rondando, todos siendo parte del concepto de universo, así que es importante que ahí tengamos claro que universo es lo que va a estar, por así decirlo, protagonizando esta segunda evaluación sumativa. Va a ser más, se ve harto, pero a la vez no es tanto, porque son detallitos, son conceptos de todos prácticamente están relacionados entre sí. Igual tenemos que tener, igual ustedes recuerden que hay cosas que no están, no hay tanto detalle, estos son un resumen, por ende igual deben revisar las clases porque hay cosas que no están aquí, que por así decirlo, puede haber resumido mucho, pero ustedes tienen que ahí estudiarlas por su cuenta igual porque pueden ser preguntadas en la evaluación sumativa número 2, así que hay harto ojo con eso, esta materia solamente va a ser universo. Por ende, chiquillos, vamos a ver los 5 temas que nos abarcan esto. Por una parte tenemos lo que es el universo, tenemos también lo que son los elementos del universo cercano, que son los planetas, todo esto que vamos a ver ahora, las estrellas como elementos del universo en general, y también lo que es el sistema solar, como lo estuvimos viendo en la clase pasada, que es lo último que estuvimos trabajando. Así que comencemos, recordamos, hagamos un resumen entonces de todos los contenidos y vayamos analizando tema por tema. Vámonos a lo que es el universo, chiquillos. Recordad, chiquillos, que el universo correspondía a todo lo existente alrededor nuestro, en los elementos vecinos a nosotros, que es la materia, la energía, el espacio, las leyes físicas que explican el universo y el tiempo. El tiempo es un elemento de por sí solo también. Las galaxias, las estrellas, los planetas, todo aquello que está conformando nuestro planeta, nuestro sistema y todos los elementos que también rodean todos estos sistemas son los que consideramos como parte del universo. Todo es universo, todos los elementos son parte del universo. Y recordad, chiquillos, que todo lo visible del universo corresponde solamente al 10% del universo visible, mientras que el 90% restante corresponde a la llamada materia oscura, o sea, oscuridad, elementos que no podemos observar, que son parte de este 90%, es decir, todo lo visible del universo solamente corresponde al 10% de este, y el 90% restante corresponde a la materia oscura, que es esta materia que está ahí presente en el gran porcentaje, para que se den una idea de que a pesar que nosotros vemos un universo tan grande, tan inmenso, tan infinito pareciera, aún así solamente lo que podemos observar de él equivale a un 10% de este, siendo entonces el 90% materia oscura. Por otra parte, chiquillos, tenemos que tener claro que el universo tiene elementos en el universo cercano y en el universo lejano, donde el universo cercano, chiquillos, lo vamos a clasificar en 4 grupos de elementos importantes del universo cercano. Por una parte tenemos los planetas, que son los más característicos del universo cercano, que son los que se caracterizan por ser elementos rocosos que orbitan alrededor de una estrella, en este caso el Sol. Son de gran masa, son de forma esférica y no están cerca de cuerpos menores, es decir, los planetas no están cerca de asteroides, de meteoritos, etc. Por otra parte, chiquillos, también recordar que la forma esférica de los planetas y de todos los elementos en general del sistema solar y del universo se debe a la gravedad que existe en nuestro universo, que le daba esa forma redondeada, porque por así decirlo, como una masita, que hacía que se formara esta esfera de tanta fuerza gravitacional que está sintiendo. Es decir, la forma redondeada y esférica de los planetas y de
la gran mayoría de los elementos del universo se debe a la gran gravedad que existe en este. Por eso se tienen estas características. Otra característica, chiquillos, que tenemos que recordar de los planetas es esta característica de orbitar alrededor de una estrella, que en este caso es el Sol, y de su gran masa. Son características que los diferencian inmediatamente de otros. Un satélite natural, chiquillos, también son cuerpos de cierta masa, no tan grandes como los planetas, pero los satélites naturales, chiquillos, como nuestra Luna, por ejemplo, corresponden a cuerpos que orbitan alrededor de un planeta y son más pequeños que este. Es decir, esas son las dos condiciones que debe tener un satélite natural para definirse como tal. Primero, y más importante, a diferencia del planeta que gira alrededor de una estrella, los satélites naturales, chiquillos, están orbitando alrededor de un planeta y son más pequeños que este, otra característica. Porque si fuera más grande, se diría que el otro cuerpo es el que está girando. Siempre el cuerpo más pequeño está orbitando alrededor del cuerpo más grande. Esa es una regla del universo. Lo mismo con los planetas. Los planetas son más, giran alrededor de la estrella, que es más, y los planetas son más pequeños que la estrella. Los satélites naturales orbitan alrededor del planeta y siempre son más pequeños que el planeta en sí. Es una característica que puede ser una pregunta de prueba, por ejemplo. ¿Qué características diferencian un planeta de un satélite natural? Su tamaño. Y que siempre el satélite natural, al ser más pequeño, la regla dice que va a estar orbitando alrededor de un planeta más grande. Esa es la gran diferencia que podemos ahí identificar entre satélite natural, y un planeta. Los asteroides, chiquillos, por otra parte, son cuerpos rocosos hechos de metal, de minerales metálicos y de rocas, que están orbitando libremente en algunos casos y algunas veces con una órbita definida, y que la gran mayoría de ellos se encuentran en este cinturón de asteroides que vamos a ver más adelante dónde se ubicaba. Y en los asteroides, chiquillos, tenemos clasificación por los meteoroides, los meteoros, los bólidos y los meteoritos, que ellos ustedes tienen que recordar y repasar qué diferencias habían entre ellos. Lo diferencian su tamaño, cuánto atravesaban atravesaban el planeta, por dónde se encontraban, etc. Tienen que recordar esas características de estos 4 elementos de los meteoroides, los meteoros, los bólidos y los meteoritos. Recordar que los diferencian en tamaño, también diferenciar en qué lugares podemos encontrarlo y que si son capaces o no de atravesar la atmósfera terrestre. Eso también es una forma de diferenciar estos 4 elementos importantes. Así que ahí tienen que recordar esto. Los asteroides, chiquillos, son cuerpos rocosos formados por, en su gran mayoría por minerales metálicos que también encontramos en nuestro planeta. Esta tabla de metales de la tabla periódica que tiene el hierro, el zinc, el cobre, el oro, la plata, el bronce, todos estos que son, en este caso el bronce también como una aleación, también las aleaciones correspondientes, todas las combinaciones también de los metales son encontrados también en los asteroides. Que se diferencian, chiquillos, notablemente de los cometas, que son cuerpos sólidos compuestos de hielo, gas y polvo estelar. A diferencia de los asteroides, los cometas su gran composición son de hielo. Es por eso, chiquillos, que no pueden, cuando algún cometa llega a atravesar y entra a nuestra atmósfera, se desintegra porque el hielo se derrite. Es simplemente por eso. Orbitan alrededor del Sol, chiquillos, y en zonas lejanas, y vienen de zonas, de zonas lejanas del sistema solar. A diferencia de los asteroides, se encuentran en zonas cercanas del sistema solar, en este cinturón de asteroides que vamos a ver en unas diapositivas más. Mientras que los cometas se ubican en lugares lejanos y empiezan a acercarse en algún momento por su órbita a nuestros planetas del sistema solar, como el cometa Halley, que es el ejemplo más característico de estos elementos del sistema solar. Aún así, con que digamos que los cometas vienen de zonas lejanas del sistema solar, igual son elementos del universo cercano. Igual, a pesar de que vienen de zonas lejanas, de los extremos, por así decirlo, del sistema solar, no dejan de ser elementos que son parte del universo cercano, porque estos elementos igual se encuentran más cercanos que, por ejemplo, una estrella, que las estrellas que ustedes sabrán que se consideran elementos del universo lejano. Así que ahí tenemos que marcar diferencias con eso. Entonces, grandes diferencias, chiquillos, acá, con diferenciar planeta de satélite natural, y por otro lado, diferenciar asteroide de cometa. Los planetas con los satélites naturales, chiquillos, se van a diferenciar en su tamaño, en la forma que giran, y de respecto a quién están girando. Los planetas respecto al Sol, los satélites naturales respecto al planeta.
Los asteroides y los cometas los podemos diferenciar, chiquillos, por otra parte, por sus características físicas, es decir, de qué están compuestos. Los asteroides son notablemente compuestos de minerales rocosos, sólidos, mientras que los cometas son más gases, polvo y hielo. Y también, donde se encuentran también están las diferencias. Los asteroides están en el cinturón de asteroides más cercano a nosotros en el sistema solar, mientras que los cometas provienen de lugares más lejanos del sistema solar, pero sin dejar de estar dentro de lo que se dice el universo cercano. Es decir, igual se consideran elementos del universo cercano los cometas, aun cuando los encontremos lejanos a nosotros. Lejanos, obviamente, nosotros sabemos que las distancias en el sistema solar son bastante relativas e igual nosotros sabemos al final de cuentas que todo está lejos de todas maneras. Así que esos, chiquillos, es un resumen, un recuerdo de los elementos del universo cercano, estos 4 elementos que debemos tener clarísimo y, como bien les decía, chiquillos, saber diferenciar estos dos por una parte y diferenciar estos otros dos por otro lado. Estos son, tienen que ser diferentes, pueden ser preguntas de prueba, hacer esas diferencias entre planetas y satélites, perdón, o diferenciar un cometa de un asteroide. Así que tienen que ir revisando también eso en las diapositivas de las clases anteriores, cómo es que podemos diferenciarlos de mejor manera. Así que mucho ojo con eso. Cualquier pregunta, chiquillos, que hayan tenido con los temas que estamos repasando, obviamente que la pueden preguntar, antes de que sigamos con el próximo, la próxima parte de este resumen. Así que, cualquier cosa, chiquillos, antes de continuar, me lo hacen saber, y después pasamos al siguiente. Y si está todo bien, chiquillos, avanzamos al siguiente tema, que viene ahora como una de las partes más extensas del resumen, que son analizar las estrellas, porque también son un elemento bien complejo y también su vida y muerte también tienen una complejidad bastante importante que tenemos que saber diferenciar y también entender cada una de las etapas de esta vida y muerte de las estrellas. Y si no hay duda, chiquillos, vamos a revisar. Aquí dice elementos del universo y faltó un poquito, se refería a elementos del universo como elementos generales. Y pasamos a ver las estrellas, que es el siguiente punto que tenemos que ver. Y vamos a partir, chiquillos, primero representando y diferenciando las características de una estrella, chiquillos. Recordad primero que por una parte las estrellas están compuestas en su mayoría por helio y de hidrógeno, que están en el centro de esta, dándole la energía y la luminosidad a la estrella. Y podemos clasificar las partes de la estrella en 3 partes, donde una de ellas tiene 2 subsecciones. Tenemos el núcleo, el manto y la atmósfera estelar, que es la estrella, que donde está la atmósfera de la estrella es la que se divide entre la cromósfera y la corona de la estrella. Entonces vamos a recordar características, chiquillos, de estas 4 partes de la estrella, que son 3 grupos: el manto, el núcleo y la atmósfera de la estrella. El manto, chiquillos, vamos a partir, el núcleo, chiquillos, es el centro, la caldera, chiquillos, donde está toda la energía, tanto luminosa como calórica, que produce la estrella. Esta energía, chiquillos, que como bien le acabo de señalar, está determinada por la cantidad de hidrógeno y de helio que tienen en su interior. El hidrógeno que se está fusionando, formando moléculas de, partículas de helio, que son las que le dan la energía, el combustible a la estrella. Y la zona, chiquillos, por la cual la estrella transmite su energía acumulada, formada al interior del núcleo, es el manto. El manto, chiquillos, funciona como una especie de cono por el cual se transporta la energía hacia el exterior de la estrella. El manto, entonces, chiquillos, tiene simplemente una función de transporte en la estrella. El núcleo tiene toda la energía, es como una especie de caldera, así como un horno donde se está cocinando la energía, mientras que el manto, chiquillos, es la zona que lo transporta hacia afuera. Y la parte exterior de la estrella se divide que es la atmósfera de la estrella, chiquillos, se divide en 2 partes, la cromósfera y la corona. En donde podemos decir, por una parte, que la cromósfera
cromo viene de color, es la capa de mayor grosor, pero de menor temperatura y luminosidad de la estrella. Es la parte más gruesa de la parte externa de la estrella, pero está a menos temperatura y tiene menos luminosidad. Esta parte, más que darle luz, le da el color característico a la estrella. Mientras que la corona es la zona externa, la parte que recorre, que cubre, que rodea a la estrella, y es la parte donde están los gases a más alta temperatura, en una zona más delgada, por eso solamente una zona que cubre por afuera, y es una zona más luminosa. La corona, chiquillos, es la zona de la estrella que le está mostrando la luz a todos los que están a su alrededor. Entonces, la cromósfera es la parte más gruesa que le da el color, mientras que la corona es la zona más delgada, a más temperatura, que le da la luz característica a la estrella. Así que tenemos que saber diferenciar estas dos partes, o sea, diferencias fundamentales entre la corona y la cromósfera, chiquillos, es por una parte la función que cumple. La corona es la que le da la luminosidad y también está a más alta temperatura, mientras que la cromósfera es más gruesa, menos iluminada, la que le da el color a la estrella, el color característico. De ahí viene cromo, que es una abreviatura de esto. Así que las 4 partes de la estrella, chiquillos, contienen funciones bastante importantes, es decir, no hay ninguna de las 4 partes de la estrella que no tenga una función importante, entonces tenemos que recordar las 4 de igual manera: núcleo, manto, y la atmósfera, que se divide en cromósfera y corona estelar, que también se le llama. Así que, importante ahí tener la claridad de que en estricto rigor es manto, núcleo y atmósfera. Y dentro de la atmósfera estelar están las dos partes estas que nosotros conocemos. Esto por un lado, chiquillos. Esto es por una parte las características de la estrella, características físicas, es decir, la estructura, por así decirlo, de una estrella. Ahora, chiquillos, corresponde que veamos la vida y muerte de las estrellas. Vamos a ver bien en general, y esta parte, chiquillos, les pido que cuando estudien no se concentren en los detalles tan específicos de esta parte. Concéntrense, chiquillos, en recordar características generales de cada etapa de la estrella y saber cuál es la etapa de cada una. Recordad entonces, la nebulosa corresponde a la etapa en donde la estrella está a punto de formarse, es la etapa en donde se forma la estrella, que la nebulosa son polvo y material interestelar a bajas temperaturas. Cuando los núcleos de hidrógeno se fusionan y generan helio, en ese punto decimos que la estrella se empezó a formar, es decir, cuando todo este elemento interestelar, el polvo y material que están a bajas temperaturas, empiezan a presionarse, empiezan a juntarse y aumenta la presión entre ellos, llega un punto en que los núcleos de hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno se fusionan por la presión, gran presión, se genera una fusión, se libera energía, y eso genera la estrella, que la fusión nuclear genera el helio. Entonces, la nebulosa es la que le da vida a la estrella, la que hace que nazca cuando el material de la nebulosa se une a grandes presiones, lo cual genera una reacción de fusión nuclear, lo cual hace que la fusión del hidrógeno forme helio y esto forme la estrella. Y por la unión de esto, por la presión y la gravedad, la estrella va tomando su forma característica. La estrella, chiquillos, recuerden que se va a mantener viva mientras se siga transformando el hidrógeno en helio en el núcleo de la estrella. Es decir, mientras sigan ocurriendo reacciones de fusión nuclear dentro del núcleo de la estrella, vamos a poder decir que la estrella está en su etapa de vida útil, por así decirlo. Todavía está siendo utilizada toda su reserva de hidrógeno en su interior para formar el helio en la reacción de fusión. Esto es lo que le va a terminar dando el calor y el color y la luminosidad característica de la estrella. Mientras existe hidrógeno fusionándose, vamos a poder decir que la estrella se encuentra viva. Cuando esto ocurre, chiquillos, cuando esto deja de ocurrir, perdón, cuando ya la fusión nuclear se termina, es decir, ya no queda hidrógeno, pasamos a la etapa de gigante roja, es decir,
se acaba el hidrógeno, se deja de fusionar y solo queda helio. Ahora el helio entre sí, los átomos de helio se empiezan a fusionar entre sí, los cuales generan átomos de oxígeno y carbono. ¿Qué provoca esto? Que por las características químicas que tienen los átomos de oxígeno y carbono, el brillo, el tamaño y el color de la estrella cambie, tornándose de un tono más rojizo y de un tamaño más grande. Es decir, la muerte de una estrella, chiquillos, comienza cuando se le acaba el hidrógeno y solamente queda helio en su núcleo. Este helio, por características propias de la estrella, se empieza a fusionar, lo cual en la reacción de fusión nuclear genera átomos de hidrógeno y carbono, los cuales provocan que la estrella cambie su tamaño, cambie su temperatura, su brillo sobre todo, y cambie su color al característico color rojo que conocemos de la gigante roja. La gigante roja, chiquillos, entonces, es el resultado de que ya la estrella se le acabe el hidrógeno y empieza su etapa de muerte cuando se empieza a consumir, por así decirlo, desde el interior, a consumirse a sí misma. Luego de, chiquillos, que el núcleo se sigue contrayendo por la falta de helio, porque ya se estaba fusionando completamente en oxígeno y en carbono, las características químicas y el gran espacio que ocupan estos átomos hacen que el núcleo se contraiga y solamente quede su zona interior muy densa, arrojando las capas externas. Es decir, el núcleo de oxígeno, helio e hidrógeno, perdón, oxígeno, helio y carbono, se sigue contrayendo, de tal manera que solamente se concentra toda su masa y su energía en el núcleo y las capas externas se liberan. Esto provoca, chiquillos, la formación de la llamada enana blanca, la cual es una estrella de masa similar a la del Sol, pero del tamaño de la Tierra. Es decir, la enana blanca, chiquillos, ocurre cuando todos los elementos nuevos del núcleo se siguen contrayendo y concentran toda su masa en el núcleo y ya las capas externas son innecesarias, se liberan. Queda una estrella de un color blanco, que recordemos que el núcleo de la estrella siempre es un tono más blanco, una estrella que tiene la masa del Sol, pero que en tamaño se asemeja mucho a la Tierra. Y recordad, chiquillos, que al Sol lo que le queda lo siguiente que le debería pasar al Sol es convertirse en una enana blanca. O sea, el siguiente paso que debería venir para el Sol es convertirse en una enana blanca. Es el siguiente paso que debe seguir en su vida y muerte, por así decirlo. Pero para eso, obviamente, debemos tener claro que faltan muchos cientos de millones de años, así que no es algo que vaya a ocurrir en 2 meses, por ejemplo. Finalmente, chiquillos, el núcleo que queda se sigue contrayendo hasta fusionarse y convertirse en solo de hierro. La inestabilidad del hierro hace que la estrella finalmente explote, generando la supernova. Supernova, chiquillos, es el punto final ya de la muerte definitiva de la estrella, cuando la enana blanca se contrae tanto y esta hace que explote definitivamente y se transforme en una estrella de neutrones, o por la energía y la inestabilidad se convierte en un agujero negro. Es decir, la supernova ya es cuando la estrella finalmente murió, cuando ya se contrajo todo lo que le quedaba de núcleo, toda la enana blanca, y se forma un gran núcleo de hierro. Su inestabilidad, chicos, provoca que esta estrella explote y se transforme finalmente la supernova en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Estrella de neutrones es una representación muy mínima de una estrella que no tiene las mismas características que esta. Entonces, recordar, nebulosa es lo que la forma, la presión, la unión de los elementos, la fusión del hidrógeno, forma la estrella y forma el helio. La estrella va a seguir viva mientras haya hidrógeno convirtiéndose en helio. Cuando el hidrógeno se acabe y quede solo helio, este se va a fusionar y va a cambiar las características de la estrella a una gigante roja. Aumentará su tamaño, su color y temperatura cambiarán. Cuando se acabe el helio, y queda solo hidrógeno y oxígeno adentro, pero hidrógeno y carbono en su interior, no, carbono y oxígeno, perdón, se contrae y finalmente, chiquillos, esto provoca que las capas externas se liberen, formando la llamada enana blanca, que es una estrella de la masa del Sol y el tamaño del tamaño de la Tierra. Y el Sol es lo que le toca venir próximamente a esto. Cuando este núcleo de la enana blanca, esta enana blanca se contrae y termina por convertirse en hierro,
explota definitivamente, se muere la estrella y se genera esta supernova. Características, chiquillos, de la supernova es que esta explosión puede formar una estrella de neutrones o un agujero negro. Y ya ahí queda la estrella definitivamente en su etapa de muerte. Así que, chiquillos, ahí está más o menos el ciclo de vida y muerte de una estrella, donde tenemos que recordar, como les decía, no nos metamos en más detalles de lo que ya estamos viendo, características, simplemente características generales de la vida y la muerte de la estrella. Es decir, las cosas importantes que pasan, los elementos químicos que están presentes, y recordar en qué punto ya la estrella deja de tener su hidrógeno y solo tiene helio. Así que eso es con respecto a la vida y la muerte de las estrellas. Nos queda un último punto, chiquillos, que corresponde a ya analizar un elemento en el cual nosotros nos encontramos, que es el sistema solar. Y vamos a analizar, chiquillos, las características generales y también las clasificaciones de los planetas con los dos grupos y también analizando lo que era el cinturón de asteroides. Así que tenemos que tener esto bien claro. Sistema solar, chiquillos. Sistema solar. 9 planetas. Vamos a contar 9, por lo que dijimos nosotros que desde enero de este año Plutón entró nuevamente a la categoría de planeta. Así que debemos contar 9. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Tenemos que contar los 9 planetas del sistema solar. Ojalá, chicos, yo creo que es importante que se sepa el orden, saber cuáles son los planetas vecinos entre sí. Por aquí hay una imagen. Por ejemplo, si yo les pregunto, los planetas vecinos a Marte sería la Tierra y Júpiter, por ejemplo. Los planetas vecinos a Saturno serían Júpiter y Urano. Vayan a recordar, chicos, esas características importantes de los planetas del sistema solar, como son los nombres primero de los 9 planetas y las órbitas de estos, es decir, quién está más cerca del Sol, cuáles están más lejanos, cuáles son los planetas vecinos, etc. Es importante eso. Esta foto, chiquillos, es una foto antigua, por eso Plutón no sale como planeta enano, pero debemos recordar que ahora ya es considerado como 9º planeta del sistema solar. Puede que en la prueba les pregunte por el orden de los planetas del sistema solar, puede que no les voy a preguntar así, ¿el orden de los planetas del sistema solar es? No. Puede que les ponga una pregunta, por ejemplo, un estudiante empieza a nombrar los planetas del sistema solar y los nombra en orden. ¿Cuál de todos los planetas no está en el orden correcto? O, por ejemplo, según el orden de los planetas del sistema solar, ¿cuáles van a ser los planetas vecinos a Júpiter, por ejemplo? Esas cosas tienen que ir recordándolas y también saber, por ejemplo, que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, y cosas así, cosas generales del universo. Cosas que cuando chicos también, muchas veces cuando se enseña esto, se saben, o sea, no deben ser cosas que no deban manejar. ¿Qué más debemos saber del sistema solar, chiquillos? La clasificación de los planetas en los dos grupos de planetas que estuvimos viendo la otra vez, que son, por una parte, los planetas rocosos o terrestres, por un lado, que son los planetas de alta densidad, que son planetas rocosos, generalmente todos se parecen en características físicas, que son planetas rocosos formados de minerales de roca, de hierro, y que son más pequeños que los planetas gaseosos. Los planetas rocosos, chiquillos, son los 4 primeros del sistema solar. Rocosos o terrestres, o sea, son que se asemejan físicamente y en tamaño y en densidad a nuestro planeta. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Mercurio, Venus, Tierra y Marte son los 4 primeros planetas del sistema solar, los cuales caen en la clasificación de planeta rocoso o terrestre. Planetas de alta densidad, rocosos, con minerales de roca, minerales de metálicos, una alta roca, y que son más pequeños que los planetas gaseosos. Y por otra parte, chiquillos, tenemos los planetas gaseosos, o también se les llaman jovianos, también se llaman así. Planetas de baja densidad, que son más grandes, pero de una atmósfera, o sea, de una atmósfera gaseosa más densa.
La atmósfera de los planetas rocosos es súper liviana, es súper suave, mientras que la de los planetas jovianos o gaseosos es más densa, por esta característica de llamarse gaseosos, o sea, son planetas muy densos, son planetas muy densos gaseosamente. En tamaño son muy grandes, pero no son tan densos, en su material terrestre es liviano, pero su atmósfera es densa. Son más grandes que los planetas terrestres, mucho más grandes, y también se asemejan mucho en tamaño. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los 4 planetas del grupo de los gaseosos. Plutón no está en ninguno de los dos porque como es planeta y como está muy lejos, no se ha podido determinar las características que tiene este planeta. Por ende, solamente son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno los 4 planetas que están en el grupo de los planetas gaseosos. Planetas más grandes, pero más densos en atmósfera, y son más grandes que los terrestres. Los planetas terrestres son más pequeños en tamaño, pero son más pesados y son de material más rocoso. Entonces, ¿qué diferencia a uno del otro? Su tamaño, su densidad y sus características físicas. Los planetas rocosos son más rocosos, para la redundancia, mientras que los gaseosos tienen una atmósfera más densa, o sea, tienen más características de tener más gases a su alrededor que los planetas del primer grupo. En tamaños, los del mismo grupo se parecen y los de otro grupo se parecen. Es decir, los 4 primeros del grupo de los rocosos en tamaño son muy similares, mientras que los gaseosos son muy parecidos también en tamaño, más grandes que los primeros. ¿Y qué era, chiquillos, lo que separaba a cada grupo? El cinturón de asteroides, chiquillos. Recordar que la distancia entre los planetas se mantiene constante y que entre Marte y Júpiter, que no se nos olvide, chiquillos, entre Marte y Júpiter se ubica el llamado cinturón de asteroides, que es el cinturón donde se encuentran todos los materiales de los asteroides que estuvimos viendo clasificados la vez anterior. Los grupos de los rocosos quedan más cerca, a la izquierda de él, y a la derecha de él queda el cinturón del cinturón de asteroides, que son los planetas gaseosos. El cinturón de asteroides es la razón por la cual Marte y Júpiter están tan distanciados entre sí, porque en el medio de ellos, como frontera entre los dos grupos, se encuentra el cinturón de asteroides. Todos los asteroides, meteoritos, todos estos materiales que tienen que ustedes recordar, se ubican en este cinturón de asteroides, que algunas veces se salen de este cinturón y caen a nuestro planeta o a los planetas cercanos, como puede ser Júpiter o Marte, por ejemplo. Pero, ¿quién es la frontera entre el grupo de los planetas rocosos y de los planetas gaseosos? Es el cinturón de asteroides, que se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter, un cinturón, una especie de frontera que divide ambos planetas de este sistema solar. Así que, del sistema solar debemos recordar los 9 planetas, las características del orden, los planetas, los vecinos a cada planeta, recordar bien cuáles son los planetas vecinos, y clasificar los planetas en los grupos de rocosos, los 4 primeros, y gaseosos, los 4 siguientes. Plutón, recordar que no se encuentra en ninguno de los dos, porque no se sabe mucho de él por la gran distancia a la cual está, y por esto de que a veces es planeta y a veces no. Así que, importante, chiquillos, recordar esas diferencias. Bien, pues, chiquillos, eso era lo que quería resumir de la materia de la prueba. Más o menos esto es lo que va a entrar en la evaluación de la próxima semana. Es harta materia, sí, pero a la vez no es tanta porque está toda conectada entre sí. Lo que podría ser más denso, chiquillos, que podría ser más detallado, que podría entrar en esta prueba, el respecto a lo del universo cercano y a las estrellas. Pero el resto, chiquillos, es con características generales. Es decir, el grueso de la parte más densa, por así decirlo, de la prueba podría estar en universo cercano y estrellas, lo que no significa que no vaya a entrar lo demás. Al final, chiquillos, eran 4 temas nomás. Era qué es el universo cercano, las estrellas y el sistema solar. Como son 10 preguntas en física, perfectamente podrían caer 2 de cada tema y las últimas 2 restantes repetirse en alguno de los temas. Por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, en vez de 2, 3 preguntas del universo cercano, y en estrellas 3. Pero va a estar bien equilibrada la cantidad de preguntas, es decir, se va a tratar de abarcar
cada tema de igual manera. Es decir, no van a sentir que la prueba fue puro de estrellas, o va a ser puro del universo cercano. Va a estar bien equilibrado para que también le echen un ojo a cada uno de los temas que entran en esta evaluación sumativa. Así que, tío, si tienen alguna duda, es tu momento de hacerla y revisar también, como siempre, los contenidos después de la clase. También puede ayudarlos a que después por Instagram me hagan alguna pregunta respecto a los conceptos que estuvimos viendo. Así que, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a los temas de hoy del repaso? Pues está todo claro también. ¿Todo claro, chiquillos? Profe, ¿por qué Plutón se volvió a considerar? La UAI, Unión Astronómica Internacional, siempre me acuerdo así, define parámetros generales para un planeta que, por ejemplo, que tenga su órbita propia, que, por ejemplo, que tenga que no tenga no esté orbitando alrededor de otro planeta, etc. Entonces, la discusión que hay es que ya Plutón cumple esas características, pero, por ejemplo, tamaño donde se cae. Por ejemplo, una parte de la Unión Astronómica Internacional señala que Plutón es tan chico que no debería considerarse planeta porque hay cuerpos celestes más grandes que él. Pero otra parte de la Unión Astronómica Internacional dice, pero Plutón tiene una órbita propia, está girando alrededor del Sol, aunque se demora un montón en hacerlo, lo hace igual. Entonces, ahí está la división y hay otros parámetros que la verdad desconozco, por los cuales Plutón se vuelve a considerar un tiempo, después se saca, pero en general es eso, que cumple las características que ellos mismos dieron para un planeta. Entonces, hay alguna parte de la Unión Astronómica que dice que sí, otra parte dice que no, entonces hay una discusión, a veces se llega a acuerdo de que se saque, entonces Plutón ha sido un tema durante los últimos 15, 20 años, pues yo recuerdo cuando era chico, yo recuerdo que en el año 2000, cuando se sacó por primera vez, fue el año 2002, si no me equivoco, el año 2000 o 2002, me equivoco, se sacó, el año 2006 se volvió a incorporar, el 2010 se volvió a sacar y así se ha llevado. Entonces, ha sido un tema que ha sido súper controversial también, porque también cambia toda la historia de la astronomía y también los libros de texto y todo. Entonces, la Unión Astronómica Internacional todavía no tiene claridad y no ha podido quedarse con una postura, decir que sí o que no. Sí, Renata, hay que colocar nombre y curso. No sé si te quedó más claro ahí. Mariana. Ya, genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? ¿Todo claro, chiquillos? A mí me dice si está todo claro. Chiquillos, ¿todo claro? Si me están llegando, también están avisando algunos más. ¿Todo claro, chiquillos? Entonces, si está todo claro, a ponerse a estudiar, chiquillos. Y, obviamente, primero, antes de estudiar, terminar el trabajo práctico, que recuerden que tienen esta mañana, recuerden, chiquillos, que tienen para enviar este trabajo. Así que muy, muy importante que ahí no se les vaya a pasar. Y los que no lo han enviado, todavía tienen unas horitas todavía. Un día, mañana hasta como a las 10 va a estar abierto el formulario. Y todos aquellos que no lo alcancen a enviar, inmediatamente mandarme un correo avisándome por qué no, explicando las razones, y ahí les puedo recibir el trabajo. No voy a recibir trabajos sin justificación de que lleguen atrasados, así que si no me avisan por qué no, y chiquillos, algunos, y también cuando las guías, yo las trato de responder la mayoría, de repente se me pasan algunos correos que ponen le recibí, pero si me mandaron la guía y llegó el trabajo, llegó su guía, y la tengo contabilizada. Hay veces, tíos, que como respondo tantos correos que de repente se me pasa a acusar el recibo. Pero si ustedes saben que las enviaron, deben estar contadas ahí en su listado. Y si no están contadas, avísenme, vuelvo a revisar mi correo y vuelvo a buscar si es que les falta alguna.
Francisco, no he revisado no he visto quién está y quién no. Yo lo que hice fue revisar quiénes habían mandado el correo mal o que tenían que hacerles algún comentario con respecto a su trabajo que puedan corregirlo. Entonces, si quieres, Francisco, durante la tarde me escribes por Instagram y lo confirmo, más ratito, en la tarde. Y a los que les mandé el correo de que lo volvieran a enviar al formulario, recuerden que ahí se lo respondí a todos, y si ya lo mandaron de vuelta al formulario, el formulario les avisa cuando ustedes mandan un documento, así que no debe, si les avisó que llegó el trabajo, quédense tranquilos, chiquillos, que el trabajo está. Así que hasta el momento ya han llegado hartos trabajos, hay 76 trabajos, así que si quieren asegurarse, por así decirlo, de que está, o si saben que me lo mandaron y después veo que no, igual les voy a avisar y me lo mandan inmediato. O sea, no se asusten que van a tener un 2, no se preocupen por eso. Si ustedes están seguros y tienen forma de demostrarme que me mandaron el trabajo, o que les llegó el correo de confirmación, o que hasta con la fecha de creación del documento, de la foto, en las fotos tienen como cuántos se crearon, se lo recibo. Así que tranquilidad con eso, tío. El tema es que nadie se quede sin enviarlo. Pero obviamente quien no lo envíe o que no lo tenga, voy a, ¿cómo se llama esto? A avisar a sus jefes que no lo enviaron para que lo envíen y me avisen, me justifiquen, chiquillos, de esto. Flo, yo recibo los trabajos hasta mañana y ahí ustedes saben que corren los 2 semanas como en el colegio, las 2 semanas de entrega. Consideren que tengo que recibir trabajos de primero, segundo y tercero medio, por ende van a llegar un montón de trabajos, así que paciencia con eso. Mi idea primero es, lo primero que voy a hacer el jueves, yo creo, es separar los trabajos por curso, porque después me di cuenta que debería haber hecho un correo para cada curso y están llegándome todos los trabajos de todos los cursos revueltos, así que primero voy a separar los trabajos. Cuando los tenga separados voy a avisar a cada profesor jefe quién de sus estudiantes lo mandó y quién no, para que los haga saber, y me pongo a revisarlo y se les mando la nota al mismo correo que ustedes anotaron. Por eso es muy importante, chiquillos, que anoten bien el correo en la primera parte para que les llegue de vuelta esto. Todos aquellos chiquillos que quieran confirmar si les llegó su trabajo práctico, por favor, durante la tarde, escríbanme un correo y yo lo busco, porque ahora, chiquillos, tengo una clase ahora, no alcanzaría a buscar entre los 70 y tantos trabajos, puede que no los vea a la primera, así que les recomiendo que en la tardecita, después de las 1:30, que termino la clase con segundo medio, me escriban al Instagram y yo inmediatamente me meto por el formulario y reviso quién la mandó y que quieren confirmar si es que su trabajo está o no. Así que tranquilidad con eso, chiquillos, que la idea es que me pregunten el día o mañana para que si no les llegó bien, lo vuelvan a enviar. No lo manden 2 veces, tíos, porque el formulario de repente no lo deja. Así que cualquier duda con que llegó nuestro trabajo, me mandan un mensaje por Instagram en la tarde y yo lo reviso apenas vea su mensaje, lo reviso y veo si está su respuesta en el formulario. Así que eso, chiquillos, cualquier duda, obviamente, como siempre, al Instagram, a estudiar, chiquillos, quiero que les vaya súper en esta segunda prueba, yo sé que les va a ir bien, porque esta materia es entrete y está, como bien les dije, bien conectada una con otra. Así que, chiquillos, esperando que estén todos súper bien, dejamos la clase hasta aquí, que tengan buen día, nos encontramos la próxima semana, donde vamos a estar hablando ya algunas cosas que vienen para ir cerrando el curso, las notas ya. Así que cuídense mucho, que estén súper y nos encontramos el próximo martes a la misma hora de siempre, tíos. Que tengan buen día también, tíos. Chao.